Solo la verdad y nada más que la verdad. Estamos en Radio Forever 92.5, son las 8 de la mañana, 6 minutos, el día de hoy, miércoles 11 de agosto del 2010. Vamos a conversar con el economista Guillermo Arosemena, analista económico, editorialista Diario Expreso. Guillermo, ayer el economista Rafael Correa presentó el informe a sus mandantes, al pueblo ecuatoriano, y entre varios conceptos expresó que la política económica del Ecuador ahora es digna, soberana y de calidad. Habló que lo humano está sobre el capital, sobre el dinero, y finalmente manifestó que se ha dejado atrás el neoliberalismo, en donde las políticas económicas antes se dictaban en Washington por el Fondo Monetario Internacional, pero que actualmente las medidas económicas o las políticas económicas se aplican soberanamente aquí en el país. Comencemos para trabajar sobre el espectro del informe económico dentro del informe del presidente de la República. ¿Qué opinas sobre estos conceptos y aseveraciones del presidente? Para comenzar, yo pienso que dedicar 5 horas a un informe es confirmar la poca importancia que se le da al tiempo en el país, ¿no? Yo pienso que si en las grandes naciones que manejan economías gigantescas, los presidentes no dedican más de 30, 40 minutos a un informe, pienso que estas 5 horas evidencian que todavía nosotros en el Ecuador no le ponemos importancia al tiempo. Tú haces referencia a que él menciona que su política económica es digna. Yo pienso que hay cierto tipo de contradicción en esto, porque si tú tienes un elevado desempleo y si tú tienes una tasa de crecimiento de la economía muy pobre, ¿cómo puede ser la política económica digna? Tú mides el avance de un país por diferentes indicadores. Uno de ellos es el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y el crecimiento del Producto Interno Bruto de Ecuador no ha variado sustancialmente del crecimiento económico histórico. Nosotros entre el año 1960 y el año 2000, en 40 años crecimos un poco, algo más del 2%. La economía este año va a crecer algo más del 3%, así lo sostiene el Banco Central. Ya redujo la tasa de crecimiento de 6 y pico, algo más del 3%. Sí, pero 3,8 a 3,7. Pero ese porcentaje todavía difiere del de la CEPAL. La CEPAL es más pesimista, ¿no? Entonces, tú no puedes salir de la pobreza con tasas de crecimiento del 3 punto algo % al año. Los países salen de la pobreza en el relativo largo plazo si crecen al 5 o el 6% al año. Y salen de la pobreza en el corto plazo si crecen alrededor del 10% al año, en el caso de China, ¿no? Pero creciendo 3 y pico % al año, tú no sales de la pobreza. Entonces, ahí viene la reflexión de qué política económica digna hablamos, ¿no? Que la política económica es soberana. Eso también es una expresión un poco para ganar votos de popularidad. En un mundo globalizado, tú tienes que manejarte casa afuera, tú no puedes manejarte casa adentro. Los países que se manejan casa adentro en materia de política económica han fracasado. Mira tú lo que sucedió con Alan García en su primera administración versus Alan García en su segunda administración. Cuando Alan García en el Perú, que era bastante más joven de lo que es ahora, decidió este tipo de política soberana, fue una economía que no creció. Cuando viene el segundo periodo, la segunda época más bien, de Alan García, él decide abrir la economía del mundo y tú tienes unas tasas de crecimiento espectaculares en Perú, que en realidad el mérito hay que dárselo al presidente anterior. O sea, en Perú ha habido una continuidad de políticas económicas, que ese es el gran éxito de Chile. En Chile no interesa quién ha subido, ha sido electo presidente, ha mantenido la misma política. O sea, los chilenos aprendieron esa expresión de Deng Xiaoping,
que no interesa de qué color es el gato, que lo importante es que case ratones. Esa expresión de Deng Xiaoping, que es muy profunda, es la que hace que los países salgan de la pobreza. Nosotros seguimos siendo un país con un elevado porcentaje de pobres, con un elevado porcentaje de desocupados y con una economía que crece lentamente. Bien, ahora este tema me lleva a la reflexión en el sentido de que el presidente justamente no se concentró en el informe que debió haber presentado de su primer año de gobierno en este segundo periodo después de la reelección. Es decir, 10 de agosto de 2009, 10 de agosto 2010. Y precisamente no mencionó el crecimiento económico del 2010 esperado, como sí lo hizo el Banco Central. Esto, la ciudadanía debe de interesarse en ese tema, porque la ciudadanía es la mandante, es el empleador, y el presidente es el que debe de informarle, reportarle lo que hizo y lo que no hizo para lograr ese crecimiento económico que había presupuestado. Sin embargo, él, dentro de la política económica, Guillermo, manifiesta el presidente que el país no puede vivir expulsando divisas, sino ingresando divisas. Y ese es el trabajo que ha realizado el gobierno de Rafael Correa, el gobierno nacional, según el presidente. ¿Estás de acuerdo que el Ecuador no ha expulsado divisas, sino que más bien las ha ingresado? Bueno, es que esa es la filosofía socialista. La filosofía socialista es depender lo menos posible del mundo, ¿no? Y entonces se tiene el enfoque de que hay que bajar las importaciones para evitar la salida de divisas. Lo importante es aumentar las exportaciones, porque si tú aumentas las exportaciones, tú puedes aumentar las importaciones. Pero esta idea de que tú tienes que restringir la salida de dólares, eso forma parte del concepto equivocado del socialismo. O sea, el socialismo funciona como quien dice uno enconchado. Son países conchas que no les interesa abrirse. Pero eso es un error, porque tú, para poder crear prosperidad, tú tienes que crear incrementos en actividades económicas. Hay algo que a mí me llamó la atención del discurso del presidente, cuando dijo: para poder haber prosperidad social tiene que haber prosperidad económica. Yo, primera vez que escucho ese tipo de pensamiento filosófico del presidente. Porque la idea del socialismo es... Primera vez escucha del presidente, sí, porque ese es lo que generalmente deberíamos escuchar. Pero por supuesto, ya, okay, porque ahí está admitiendo de que para que haya prosperidad social tiene que aumentar el tamaño del pastel. El pensamiento filosófico es que el pastel no tiene necesidad de aumentar de tamaño, lo que hay que simplemente sacar más tajadas. O sea, de la poca riqueza que hay, dividirla entre más personas. El presidente lo que ha dicho es: no, hay que hacer que la torta crezca para poder entonces tener tajadas más grandes para cada uno. Pero no es así la economía, que cuando la economía crece, se genera riqueza, claro, hay cómo repartir más. Pero es que esa no es la filosofía socialista, pues. Ah, ok. Entonces, sí, pues, porque puede darse la confusión. Estamos hablando que eso es lo que se recomienda en economía. Sí. Un hogar va a tener más ingresos, los hijos, la mamá, el papá, va a tener obviamente mayor cantidad de dinero para disponer. Un país es muy similar, ¿no? Pero, ¿cómo es la filosofía socialista entonces, para que quede claro? ¿Y cómo es lo que ha aplicado el presidente Rafael Correa?